¿Me creerías si te digo que en 1986 un hombre detonó una bomba en un salón de clases con 100 niños dentro y ninguno perdió la vida? No, no te hablo de una película religiosa, te hablo de un hecho de la vida real. Esto ocurrió en una escuela primaria de Cookeville, en Wyoming, en Estados Unidos. Este suceso hoy en día es conocido como el milagro de Cookeville. Si has dudado de Dios, por favor no te pierdas este video. Si de por sí ya crees que la historia es impactante, espera escuchar lo que dicen los niños haber visto en el momento de la explosión. Ron es policía en un pequeño pueblo de Wyoming. Este se niega a orar con su familia antes de dormir porque es ateo, no cree en Dios. Pero lo que sus hijos están a punto de pasar va a cambiarlo todo. Un día Ron se niega a entrar a la iglesia y pone como excusa su trabajo para no hacerlo. Mientras tanto, esa misma noche, David y Doris hacen algunas pruebas de lo que tienen pensado hacer en la escuela de Cookeville. Al siguiente día preparan su automóvil, suben todo y antes de llegar a la escuela, como todo un psicópata, graba su plan en una radiograbadora. Ron maneja en un día de trabajo aparentemente tranquilo, mientras David observa sus presas. Deja esposados a sus amigos, los cuales no sabían nada de lo que él tramaba. Luego David y Doris caminan decididos, colocan algunos explosivos en la puerta de la escuela y luego entran. David arrastra la bomba, a la cual él mismo está sujeto por medio de un pequeño trozo de cuerda. Pero su hija, la cual les acompañaba, se revela y le dice que está loco por lo que piensa hacerle a esos niños. Así que esta se va. Pero David y Doris continúan, toman capturada toda la escuela, tanto alumnos como personal docente. Se cree que eran aproximadamente 100 niños y sus maestros. Luego vemos a la hija de David y Doris llegar a la jefatura de policía para delatar el plan de sus padres. Poco después vemos llegar al director, donde David tiene a los rehenes. Este le expresa la situación y sus demandas para poder así liberar su escuela. Quiere $2 millones por cada niño, que multiplicado por 100 serían $200 millones. Les recuerdo que esto no es solo una película, es un hecho de la vida real que tuvo lugar en una pequeña escuela primaria de Cookeville en Wyoming, Estados Unidos. Después de explicarle todo al director, le dice que si no regresa en 15 minutos, comenzará a acabar con los niños uno por uno. El director llama y notifica a las autoridades. Mientras tanto, Doris hace un censo para saber cuántos niños hay en el aula. Y el jefe de bomberos va en camino a la escuela. Pero antes de irse, le dice a la secretaria que le avise a la iglesia del pueblo lo que está pasando. De repente, los niños empiezan a marearse por el olor a gas, ya que una de las botellas de la bomba está rota y goteaba gasolina. Así que un profesor convence a David de abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco. Pero no creerás cómo usará Dios esto para poder salvar a los niños. Pero eso lo veremos más adelante. Ron recibe una llamada por medio del radio de policía y se da cuenta que sus hijos están en peligro. Pero lamentablemente este se encontraba patrullando a 2 horas de la escuela. Y precisamente el hijo de Ron jugaba muy cerca de David, algo que le molestó mucho. Así que uno de los maestros les dice a los niños que jugaran un juego. Él hará un cuadro mágico alrededor del señor David y que nadie debe tocar ese cuadro, solo el señor David. Claro, esto lo hace el maestro para que los niños estén alejados y así este no se moleste e intente hacerles daño. Poco después llegan los bomberos y también los padres, preocupados. Y vale recalcar que al parecer todos los policías del pueblo están patrullando muy lejos de la escuela, ya que ninguno pudo llegar a tiempo. David comienza a alterarse y a sudar mucho. Él sabe que está perdiendo el control de la situación. Así que de repente David, muy nervioso y cansado, le dice a Doris que lo releve con la bomba, ya que este necesita salir e ir al baño. Le coloca la cuerda con cuidado y le explica que no podrá ni rascarse la nariz, ya que esa cuerda es el detonador de dicha bomba, y un movimiento en falso terminaría con una gran explosión. Muchos afirman que David, antes de salir, le dijo a Doris: cuando regrese terminará todo, como si el mismísimo Dios se lo había hecho sentir. Y ya verás por qué te digo esto. David camina hacia el baño y una de las maestras se acerca a Doris para tratar de hacerla entrar en razón. La maestra le dice: ¿le gustaría que uno de sus hijos viviera una experiencia así? Doris reacciona reprobada moralmente, pero luego Doris
se altera y le dice a la maestra que no la critique. La maestra, al ver su reacción, se levanta con temor pidiendo disculpas. Dice que quizás por el olor a gas le duele la cabeza. A lo que Doris responde: a mí también, y levanta su mano por inercia, inconscientemente, y por accidente detona la bomba. Hay humo y llamas por todas partes. David entra, le dispara a un maestro y también a Doris, la cual está envuelta en llamas. Los maestros sacan a los niños lo más rápido posible y de repente Ron, quien aún conducía hacia la escuela, recibe la noticia de que la bomba estalló. Este le grita a Dios: ¿por qué permitiste esto? Y después dice: ni siquiera estás allí. Los niños siguen escapando mientras David entra al baño y se quita la vida. Pasaron los días y Jason, uno de los niños, el hijo de Ron, tenía preocupados a sus padres, ya que no quería comer ni tampoco salir a jugar. Pero sus padres realmente no saben lo que tiene callado a Jason, y no es solo el percance de la bomba, sino más bien algo que Jason había visto allí. Así que un día Jason por fin habla y le menciona a sus padres que el día que estuvo con el tipo malo en la escuela, él miró más personas con ellos. Su padre le pregunta: ¿te refieres a los maestros? Y Jason responde: no, me refiero a las personas que estaban vestidas de blanco. Verdaderamente, de aquí en adelante, esta historia te va a poner la piel de gallina. No te pierdas cada detalle de lo que a continuación vamos a oír. Jason le dice: una de las personas que andaban vestidas de blanco se quedó conmigo y dijo que lo que hacían las personas con esa bomba estaba mal y que la bomba iba a explotar. Me dijo que si me quedaba junto a la ventana estaría a salvo. Así que me coloqué allí. Sus padres le preguntaron: ¿por qué no habías dicho eso antes? Y Jason responde: porque sabía que no me creerían. Esto lo dice el niño porque sabe que su padre es ateo y por eso él estaba callado, porque no sabía, sentía que el trauma era demasiado y no podía expresárselo a alguien que simplemente no creería sus palabras. Esa noche Ron y su esposa no pueden dormir. Ron le expresa a ella que no cree en la historia de los ángeles, ya que este es ateo. Entonces su esposa le dice que investigue y que interrogue a los otros niños, que quizás Jason no fue el único niño que miró los ángeles. Así que Ron comienza su investigación visitando al director de la escuela. Este le dice que curiosamente, los días antes del atentado, las alarmas estuvieron disparando solas y que esas alarmas habían preparado a los niños, ya que habían practicado evacuar la escuela de forma rápida. Él expresa que nadie sabe por qué las alarmas se activaron y por qué ahora ya no lo hacen. El director también le menciona que gracias al cuadro mágico que el profesor había puesto alrededor de David, había permitido que muchos niños que estaban cerca de él se salvaran. Si no hubieran hecho ese cuadro con cinta adhesiva, muchos niños hubieran estado muy cerca de la bomba en el momento de la explosión. Luego, un experto en bombas le dice a Ron que no se explica por qué no murieron si la explosión debió acabar con todos, y que no entiende por qué sobrevivieron si las armas que David llevaba se dispararon por causa de la explosión, dejando agujeradas las paredes del aula, y ni una sola bala tocó a nadie. El experto le dice a Ron que nada de eso tiene sentido. Ron sigue su investigación y eficazmente más niños habían visto los ángeles. Muchos niños explicaron cómo los ángeles los guiaban a la salida y cómo los habían cuidado, cómo les habían dado instrucciones antes de que explotara la bomba. Pero una noche Jason revela cómo fue que después de una gran explosión solo había muerto Doris y nadie más. Jason le menciona a su padre que muchos ángeles se habían tomado de las manos rodeando la bomba, haciendo una especie de vallado. Y en el momento de la explosión, los ángeles se llevaron el estallido, el fuego de la bomba, hacia el techo de la escuela. Algo que corroboró el experto en bombas. Este le explicó que el diseño de la bomba, según él, falló, porque al explotar, la bomba no se expandió, sino que explotó en el techo. Pero todos sabemos que fue lo que de verdad pasó. Era lo que Jason había visto. Los ángeles se habían llevado la explosión de la bomba hacia el techo. Sí, sé que suena difícil de creer, pero este hecho está documentado. Cada testimonio y detalle así ocurrió. Ron, el ateo, está impactado por lo que su hijo dijo. Y de repente se revela el secreto de por qué todo había ocurrido de esa forma. Todos los niños empezaron a orar. Por favor, presta mucha atención a esto. Los niños se hincaron a orar en medio de la crisis, estando allí en el aula con David. Pero ellos no fueron los únicos.
Los maestros también oraron. Los padres afuera de la escuela oraron. Las personas en sus casas oraron. Y aunque ya era prohibido orar en los centros educativos en esa época, también las secundarias oraban. Se arrodillaban en todas partes pidiendo misericordia a Dios por ellos. Los bomberos también oraban. La noticia se hizo viral en Estados Unidos y muchas personas en todas partes del país también estaban orando. Aquí vemos que se cumple lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esto estaba pasando en ese momento. El poder de la oración es inimaginable. David ve orar a los niños y esto hace que quiera salir e ir al baño. Así es, la oración lo empezó todo. De repente Ron, quien no quiere creer en Dios, ve todas estas evidencias y testimonios y empieza a creer, aunque se rehúsa a aceptarlo. Así que por fin Ron acompaña a su familia a la iglesia. Desde la puerta escucha predicar al pastor sobre la fe, el perdón y la oración. Ron camina y ve a sus hijos cantándole a Dios. Así que ora en su mente y dice: querido Dios, perdóname. Desde ese día, Ron aceptó que creía en Jesús y él y su familia siguieron congregándose. Y ahora vemos a Ron por fin orar con su familia antes de dormir. Estos son algunos de los niños que sobrevivieron a este atentado y ahora ya son adultos. Este suceso es conocido hasta el día de hoy como el milagro de Cookeville. Y me gustaría resaltar algo. Los atentados en las escuelas de Estados Unidos no se han detenido, continúan, pero hay una gran diferencia. Este pudo haber sido el mayor atentado de todos los tiempos, pero Estados Unidos en aquel entonces era un país temeroso a Dios. Empezaron a orar, a creer en Dios, y la oración tiene poder. Empezaron a poner su fe y su confianza, a pedirle misericordia a Dios. Por medio de la oración, los niños estaban instruidos en la palabra de Dios. De ellos salió el orar, no de los maestros, pero toda la nación comenzó a orar. Hoy en día vemos atentados donde pasan cosas desastrosas porque Estados Unidos le ha dado la espalda a Dios. Los niños ya no están instruidos para clamarle a Dios. Las personas ya no oran cuando ven este tipo de cosas. Solo reclaman, reprochan, reniegan. Hay una gran diferencia en aquellos tiempos cuando Estados Unidos estaba de parte de Dios y ahora que Estados Unidos está alejado de Dios. Dígame usted qué opina acerca de esta historia. Déjeme su opinión en los comentarios. Mi nombre es Germán Pérez. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides compartirlo. Dios te bendiga.